Bueno, entonces vamos a apagar los micrófonos y vamos a comenzar. Recuerden usar el chat si tienen preguntas mientras va la clase. Quiero decirles que hay muchas personas inscritas de varios lugares, de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia hay varias personas, Bucaramanga, aquí de Bogotá, de varios lugares. Entonces, para que también recordemos que no estamos haciendo esto solos, que hay otras personas que están dispuestas a ser líderes integrales, a ser héroes en lo que el Señor está proponiendo en este trabajo, en este curso que ustedes se han inscrito. Yo les invito a que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comencemos esta noche. Recuerden que empezamos el segundo episodio, restaurando el corazón del héroe. Y que a través de esta palabra le oremos al Señor y le presentemos esta noche. Atiende, hijo mío, hija mía, mis palabras. Hazlas tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te haré andar por el buen camino, en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados, no sigas la mala conducta. Evita el pasar por su camino, apártate de ellos y sigue adelante. Llevaré tu vida por el camino de la sabiduría, por eso atiende mis palabras y haz las tuyas que aumentarán los años de tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús sabemos que tú tomas hoy nuestras vidas y las moldeas a tu imagen y semejanza. Y que tu Espíritu Santo nos revela esta noche de una manera especial todo un proceso maravilloso para llegar a ser líderes integrales, como tú lo has planeado para este tiempo, para muchas personas, familias, empresas, amistades. Gracias, Señor, porque hoy nuevamente nos reúnes para que tu instrucción, tu enseñanza, la amemos, la vivamos, la pongamos en práctica, no la descuidemos, porque nos quieres guiar por un camino recto, para que tu nombre sea exaltado en todas las personas que nos rodean. Gracias por este proceso de liderazgo. Te bendecimos y queremos entregarte esta noche nuestras almas, nuestro corazón, pensamientos, palabras, nuestros proyectos, nuestros hogares, todo lo que hacemos, lo que somos y tenemos. Esta noche es tu noche con nosotros, Señor. Y si es el caso, como hiciste con los apóstoles, hoy lava los pies de estos líderes que estamos dispuestos para ti. Purifícanos, límpianos y haz que nuestra vida cada vez esté en tus manos, siendo moldeada para tu imagen y semejanza, para tu gloria, Señor. Gracias a ti, Madre Santísima María, tú que resististe el proceso del plan de Dios y permaneciste firme aún en la cruz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que en tu intercesión nos ayude también a ser líderes resistentes a la adversidad, a lo inoportuno, a todo aquello que quiera distraernos y desviarnos. Y que podamos también, como tú lo hiciste, Madre, mantenernos firmes sin tirar la toalla, aún en nuestros momentos de cruz. Todo para la gloria de nuestro Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos, con mucha alegría, denle una sonrisa a la cámara y que todos nos demos esa sonrisa. Vamos a recibir a Rafael. Rafael, Dios te bendiga, buenas noches y dispongámonos para nuestra clase de hoy. Ricardo, Dios te bendiga, buenas noches a todas, a todos, qué bendición volvernos a encontrar. Están todos hermosos y hermosas. No les ha sentado para nada la pandemia. El Espíritu Santo les ha renovado. Bueno, qué bendición. Yo pienso que cada viernes es una grandísima bendición podernos encontrar y poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que Dios escriba en nosotros. Siempre Dios quiere escribir de nuevo en nosotros
quiere restaurar lo que no está bien por consecuencia de la historia, quiere reorientar toda nuestra vida, quiere, bueno, abrazarnos y siempre darnos lo mejor, ¿no? Santificarnos para que estemos mejor y para que sirvamos mejor. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por compartir este momento, por ser disciplinados y querer aprender más y fortalecerse en más y, bueno, aprender más del Señor en esta primera temporada del curso de liderazgo Héroes. Como les decía Ricardo, hoy comenzamos el segundo episodio de este curso. El segundo episodio que tiene que ver con restauración, que tiene que ver con sanidad integral, que tiene que ver con identificar las rupturas, que tiene que ver con comprender todo eso que pasa en nuestro mundo interior, con comprender todo eso que ocurre en nuestros momentos solitarios, en nuestros momentos de emocionalidad incontenida, de pensamientos negativos. ¿Por qué ocurre todo eso? Entonces, bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a este segundo episodio. Se denomina Restaurando el Corazón del Héroe. Solo el 2%, dice la psicología, dicen los psicólogos, solo el 2% de la humanidad está libre de rupturas emocionales o cognitivas o existenciales en el ser. Solo el 2%. Yo no sé si aquí hay alguno de los 44 que estemos que no necesite de este taller, de este tema. Yo creo que no. Todos hemos tenido algún episodio en el que de alguna manera nos ha roto, en el que de alguna manera nos ha afectado nuestra emocionalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y bueno, me alegra muchísimo poder compartir con ustedes este tema. Este tema también para mí ha sido, durante estos 21 años de encuentro con el Señor, de crecimiento en Jesús, ha sido un tema crucial en mi vida. Yo llegué a los pies de Jesús absolutamente quebrantado, roto, fracturado. Fracturado con odios contra papá, fracturados con odios contra mamá, queriéndome autodestruir, con autoestima en el piso, absolutamente una valoración absolutamente mínima, con unas realidades de vida rotas, con unas aspiraciones de vida nulas, es decir, tenía ganas de morirme, y unos grandes rasgos de ruptura total delante de Jesús, delante de Dios. Y digo que me fascina poderlo compartir porque ha sido un tema fundamental en mi proceso de crecimiento espiritual, en mi proceso de autoconstrucción del ser. Empezar un proceso de formación o de restauración mejor es un desafío enorme, es un desafío porque hay que ir hacia adentro, ir a la historia, y a veces no nos gusta recordar sucesos que nos rompieron, que nos dañaron, pero hay que hacerlo. En Dios hay que hacerlo y todo es factible. Dios nos acompaña. Así que bueno, manos a la obra, démosle un aplauso a Dios por nuestra vida, por darnos este tiempo, esta generación, esta historia, el lugar donde vivimos, este momento y todo lo que tenemos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros sueños, todo lo que somos y tenemos. Bendito sea Dios por esto. Así que bueno, les voy a presentar pantalla y vamos a ir al grano. Ok, por aquí vamos a ir al inicio. Ok, aquí ya. Ok, perfecto. Yo les invito a que se sienten bien, a que respiren profundo una vez, por favor, respiren profundo ahí donde están. Inhalen lo más fuerte que puedan por su nariz. Inhalen 1. Retengan un poco y exhalen el aire. Una segunda vez, respiren profundo, más profundo. Inhalan. Retienen y exhalan. Una tercera vez. 1, inhala. 2, exhala. Bueno, queridos amigos, ¿cuál es el logro que queremos alcanzar en este episodio? Recuerden que son 2 clases de este episodio que vamos a realizar. En las 2 clases queremos alcanzar este logro que les voy a leer.
El líder identifica y comprende sus posibles vacíos o traumas, heridas, generados en su historia que le condicionan en su sistema actitudinal, comunicativo y comportamental, y aplica herramientas de superación de estructuras paralizantes que le afectan su estado de bienestar y relacional. 3 palabras claves: identificar, comprender y superar. Son 3 palabras claves en este episodio. Identificar, comprender y aplicar herramientas para superar. Eso es clave tenerlo en cuenta desde el inicio de este episodio número 2. Restaurando el corazón del héroe. La palabra de Dios nos guía y nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 15, versículo 19, que del corazón salen los malos pensamientos, los deseos suicidas, del corazón sale la rivalidad, del corazón del hombre sale los homicidios, sale todas las malas intenciones, todo lo que hace impuro al hombre. No es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Ustedes lo van a leer en Mateo 15, 19. Y es que el corazón del hombre es el lugar de los deseos del ser humano. En la Sagrada Escritura el corazón no está direccionado hacia el órgano como tal. El corazón, este mango que tenemos aquí en el pecho, es el ser interior del hombre, es decir, el lugar de los deseos, de los ideales, de las decisiones, el lugar de las determinaciones, el lugar de las buenas intenciones o malas intenciones, el lugar de las pasiones, el lugar de los propósitos. El corazón del hombre es el centro del ser. Y en Lucas 6:43, el Señor nos dice que todo árbol malo da fruto malo y todo árbol bueno da fruto bueno. No hay un árbol malo que dé fruto bueno y no hay un árbol bueno que dé fruto malo, porque el hombre de su corazón emite lo que hay, a través de su boca, lo que hay en su interior, en su corazón. Es decir, que de lo que habla la boca está lleno el corazón, nos dice ese pasaje bíblico. Basados en este ideal, en este logro, en este episodio de este logro, y teniendo en cuenta que es el interior que tenemos que cuidar, sobre todas las cosas, decíamos en Proverbios 4:23 en el episodio anterior, sobre todas las cosas, cuiden su corazón, porque de allí emana la vida del corazón. Entonces vamos a ir a un viaje a nuestro corazón. ¿Para qué? Para ver cómo estamos, para ver si tenemos heridas hechas por la historia, a ver si nuestra memoria está herida, si el amor en nuestro interior está herido, para revisar si nuestros ideales están heridos, si nuestra autoestima está herida, qué esquemas hemos hecho en nuestra historia, qué patrones de comportamiento tenemos que nos afectan hoy en 3 cosas. Recuerden que nosotros nos identifican, el árbol se conoce por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos de un ser humano? Por los que se da a conocer sus actitudes, su forma de comunicar y su forma de comportarse. Son las 3 realidades que el hombre emite desde el corazón y que por ellas nosotros podemos decir, esta persona actúa moralmente adecuado, éticamente bien, esta persona es espiritual, esta persona es íntegra, esta persona es coherente, porque sus actitudes reflejan lo que hay dentro, sus palabras, sus comunicaciones reflejan lo que está dentro y sus comportamientos definen a un ser humano. Por los frutos los reconocerán. Entonces, este tema es desafiante y no pretendemos nosotros en este curso agotarlo. Nosotros apenas queremos indicarles un camino, darles unas herramientas para la identificación de fracturas, de rupturas interiores y de herramientas que usted pueda aplicar. Parto diciendo, como decía Albert Ellis, un gran psicólogo del siglo XX, que decía que los seres humanos son responsables de su propia restauración. ¿Por qué? Dios quiere sanar al ser humano, Dios quiere llenarle de gracia para que se restituya todo el ser de la persona. Pero a la larga, quien decide actuar, quien decide abrir la puerta, quien decide empezar un camino y no parar y permanecer y perseverar es el ser humano. Porque Dios más que nadie, aunque los seres humanos no lo respeten, Dios más que nadie respeta la voluntad, la conciencia y la libertad humana.
Dios propone los medios, Dios abre los caminos, Dios toca la puerta y los seres humanos abrimos y nos entramos en un proceso de restauración. En esta clase yo quisiera, de manera veloz, porque esto es realmente, el tiempo es muy cortito, quisiera que ustedes tuvieran en cuenta, y además que este material ustedes lo van a tener en su casa, por eso he definido esta ruta en esta primera clase, que ustedes tuvieran estas preguntas, que son preguntas fundamentales sobre este proceso. Esas preguntas generales son fundamentales hacerlas. Otro punto en esta clase es entender por qué, grosso modo, por qué Dios nos quiere restaurar. ¿Por qué Dios promete una restauración para los seres humanos? ¿Qué disposiciones nosotros debemos tener para restaurarnos? ¿Qué nos rompe? ¿Qué rompe al ser humano? ¿Qué nos fractura? ¿Qué nos lastima? ¿Qué nos hiere? 6. Heridas básicas del ser humano. Es importante reconocerlas y comprenderlas. 7. Características de una persona rota. ¿Cuáles son los esquemas que a nosotros, las estructuras mentales y emocionales que a nosotros nos detienen, nos paralizan? 8. ¿Qué métodos de restauración ofrece la teología, la iglesia, la psicología? Y los vamos a ver en esta clase para que ustedes tengan toda esa indicación y ustedes emprendan. ¿Qué medios e instrumentos hay para la restauración? Y por supuesto, las oraciones que nos ofrece la iglesia son eficaces, son efectivas para nosotros. ¿Qué tipos de oración yo puedo encontrar? Y ya les voy a en su momento indicar cada una de esas preguntas, las respuestas a esas preguntas. Ok, preguntas generales fundamentales que tenemos que hacernos en este proceso. 1, ¿quién nos restaura? ¿Nos restaura un cuarzo en la sala de nuestra casa? ¿Nos restaura la intervención de una vela de un color? ¿Nos restaura ciertos elementos a nosotros? ¿Qué nos restaura o quién nos restaura? ¿Dios? ¿Nosotros mismos? ¿La ciencia, la psicología? Es importante hacernos esa pregunta. ¿Quién nos restaura? Cuando nosotros tenemos un electrodoméstico dañado, un radio, vamos al electrónico que lo arregle. Nosotros tenemos un auto averiado y vamos al mecánico para que lo arregle. Cuando nosotros tenemos un libro que se nos está dañando, vamos a algún taller que nos lo arreglen. Cuando el ser humano se fractura, ¿quién lo restaura? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en primer momento en este proceso que ustedes inician y que muchos de ustedes ya han iniciado, de hecho. Muchos de ustedes han hecho talleres de sanación integral, muchos de ustedes han ido a conferencias, a talleres, han leído libros. A veces no avanzamos porque no permanecemos y perseveramos en este camino. Este camino no termina sino hasta cuando ya el Señor nos llame. Mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a tener que convertirnos, sanarnos, santificarnos y progresar. ¿De acuerdo? Segunda pregunta, ¿quién necesita ser restaurado? ¿Necesita ser restaurado las personas que están en el entorno de mi casa, en mi entorno, o soy yo el que necesita ser restaurado? Tercera pregunta, ¿qué rompe al ser humano? ¿Qué me rompe a mí o qué me ha roto a mí durante toda mi historia? Las palabras, las omisiones de las personas, los comportamientos y acciones de las personas. Me he roto a mí mismo, yo mismo me he fracturado con mis palabras, mis acciones, mis comportamientos, mis actitudes. Cuarta pregunta fundamental en este proceso que usted no puede perder de vista. ¿Por qué y para qué un proceso de restauración? ¿Por qué? ¿Acaso yo necesito ser restaurado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué necesito ser restaurado? ¿Acaso estoy enfermo? ¿Acaso estoy roto? ¿Mi historia me ha fracturado, me ha lastimado, me ha herido? Es importante esta pregunta. ¿Por qué y para qué de un proceso de restauración? ¿De acuerdo? Quinta pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona sana y una persona enferma? ¿Cuáles son las características? ¿Yo puedo estar enfermo? ¿Qué características tengo yo que me determina como una persona que necesito ser restaurada, que puedo estar enferma física, psicológica o espiritualmente? Sexta pregunta, ¿qué disposiciones humanas y espirituales
se requieren para ser restaurados? Esas son las preguntas fundamentales, ¿de acuerdo? ¿Qué debo disponer yo? ¿Con qué actitud debo estar frente a un proceso de restauración? Y séptimo, ¿cuánto dura y cómo se hace el proceso de restauración? ¿Qué dice y qué ofrece la teología, la iglesia y las otras ciencias? ¿Qué herramientas puedo encontrar en el camino, en este mundo espiritual, eclesial, magisterial que nos dan a nosotros, pero también en las ciencias? ¿Yo qué puedo encontrar para mi restauración, para mi salud y remedio? ¿De acuerdo? Son preguntas fundamentales que ustedes deben mirar, leer, comprender para que en este camino que ustedes continúan y que empiezan de restauración integral, se tenga claridad hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Ok. Segundo ítem de esta clase. ¿Por qué Dios quiere restaurarnos? ¿Por qué será que Dios quiere restaurarnos? ¿Dios acaso está a nuestro favor? ¿Dios acaso quiere lo mejor para nosotros? ¿O será que Dios se olvidó de nosotros? Bueno, pues la pregunta está hecha y creo que la respuesta tenemos que ahora mismo entenderla, descifrarla y emitirla, por supuesto. Primero, Dios tiene un deseo inmenso de felicidad para el ser humano. Ustedes van a leer en el capítulo 17, versículo 3, y en 1 Timoteo 2:3 van a leer que Dios quiere la salvación de todos, que conozcan la verdad y que se salven a todos. Que la eternidad es para el hombre y esa eternidad, esa vida eterna consiste en que conozcan a Dios, conozcan a Jesús y se conozcan a ellos mismos. Dios está a favor del ser humano, de la felicidad, del bienestar, del equilibrio, de la bienaventuranza, de la inmortalidad del ser humano. Y es una necesidad urgente que el ser humano se restituya. Es una necesidad urgente que el ser humano se recomponga, que el ser humano se restaure para que por favor cumpla su fin. Es necesario que el ser humano se responsabilice de su realidad personal, de su realidad histórica, de su realidad cognitiva, emocional, actitudinal, comunicacional, comportamental. Que el ser humano se comprenda, el ser humano se supere y el ser humano se recomponga, se restaure. Es una gran necesidad. ¿Para qué? Para que pueda vivir el ser humano a plenitud, para que pueda realizarse en todos sus sueños y anhelos y para que pueda trascender después de estos 100 años o 120 años. No sé cuántos años Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Pero mientras estemos vivos, necesitamos transformación, necesitamos restitución, sanación, transformación, santidad, restauración. 4 aspectos fundamentales. Dios quiere restaurarnos. ¿Por qué? Porque quiere darnos vida, plenitud, alegría, paz, amor. Porque Dios quiere que nosotros vivamos en un equilibrio, en una armonía, en una integridad. Si ustedes ven en este cuadro 1, dice que Jesús quiere restituirnos los valores preternaturales. Y aquí hay un desafío para ustedes líderes. ¿Qué son los valores preternaturales que Dios le dio al hombre? Recuerden ustedes en el libro del Génesis que Dios puso a Adán y Eva, nuestros primeros padres, en un estado de gracia, en un estado con valores preternaturales. ¿Cuáles eran los valores preternaturales? 1, inmortalidad, no morían. 2, impasibilidad, es decir, no tenían odio ni resentimiento, ni se dejaban llevar por sus pasiones primitivas, instintivas, ni de amargura, ni de incertidumbre. Los valores preternaturales de Adán y Eva son inmortalidad, impasibilidad e integridad. Es decir, que se relacionaban bien con ellos mismos, entre ellos y con Dios. Es decir, y dice el libro del Génesis, y que estaban desnudos. Desnudos es que no tenían máscaras, que no tenían malicia, que no tenían pecado, que no había resentimiento, que no había punción de muerte. Pues todo eso que en el jardín nuestros primeros padres tenían, Jesús lo quiere restituir. Dios lo quiere restituir en Jesús y eso es lo que se puede disfrutar cuando nosotros avanzamos en un proceso de restauración, de sanidad, de liberación, de sanación, de reconciliación, de restauración. ¿Qué es restauración? Es poner en modo original lo que se había roto.
Aquí arriba ustedes ven un pequeño concepto técnico de restauración. Es reparar o arreglar algo, una obra de arte, un edificio, una u otra cosa. Modificar una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. Es decir, Dios quiere intervenir en nuestra vida física, psicológica, espiritual, restituirnos la alegría, la paz, la felicidad, la armonía, el equilibrio y esa esperanza de inmortalidad, de no sufrir por las circunstancias, las pasiones y los sentimientos y las realidades emotivas en las que nosotros nos desenvolvemos y, por supuesto, llevarnos a la integridad. Por eso en el cuadro 2, ustedes van a ver que el interés de Dios es que nosotros seamos restaurados para que entremos en comunión con Dios. Es decir, para que lo reconozcamos como nuestro Dios providente, para que nos dejemos amar por Él, para que entremos en una vinculación espiritual cada vez más adecuada. Restaurados para que nosotros nos amemos a nosotros mismos, para que nos aceptemos, nos perdonemos, nos promovamos y no nos demos tan duros, sino que tengamos una muy buena relación con nosotros mismos. ¿Para qué más? Para que nosotros podamos vincularnos con los demás adecuadamente, con respeto, con dignidad, con amor, con colaboración, con solidaridad, con compasión, con condescendencia. Dios quiere restaurarnos porque quiere que nosotros cumplamos el mandamiento del amor, Deuteronomio 6:5. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo, Levíticos 19:18. Y ahí están las cuatro citas de los evangelios sinópticos y una del evangelio de San Juan que nos recuerda el mandamiento del amor. Amar a Dios con todo el corazón, la mente, la fuerza del ser y al prójimo como a nosotros mismos. Dios nos quiere restaurar porque quiere que nosotros vivamos, amemos, sirvamos, porque ¿qué nos hace felices a nosotros? El hecho de estar vivos, el hecho de ser amados y amar, de dejarnos amar y servirles a los otros. Recuerden que hay una palabra que dice que hay más dicha en dar que en recibir. Si todos comprendiéramos que dar, que ofrecer, que donar, que ofrendar, que servir a los demás, que darnos a los demás es un camino de sanación, todo el mundo estaría amando y sirviendo y dándose. Dice San Juan de la Cruz, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor, querido líder. Y cuarto, ¿por qué? Porque nos quiere dar vida eterna, porque quiere que nosotros gocemos desde ya esos valores sobrenaturales. Recuerden que hay valores naturales que tienen que ver con toda la condición humana, física e intangible, todo lo que hablamos en el episodio pasado, la conciencia, la voluntad, la memoria, los afectos, son valores naturales. Valores preternaturales, inmortalidad, no estar aplastados por las emocionalidades y las emotividades, la integridad, pero hay valores también sobrenaturales. Los valores sobrenaturales, los que nos transmiten también la oración, la palabra, los sacramentos, que son valores que nos llevan a la santidad, valores sobrenaturales, a la vida de la gracia, a la vida de la gloria de Dios. Valores preternaturales, valores naturales, valores sobrenaturales. Eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros nos comprometamos en un proceso de conversión y de restauración. ¿Quién dice yes? Yes. Ok. Bueno, punto número 3. Promesas de restauración. Aquí no me voy a quedar mucho porque la próxima clase, todo este soporte teológico, bíblico, nos lo va a compartir, y esos modelos de sanación integral en la Sagrada Escritura nos lo va a compartir. Les voy a dar un anticipo, nos lo va a compartir Ricardo, ¿no? Recuerden ustedes, yo hago una parte muy técnica, muy pedagógica, y Ricardo hace una parte teológica, bíblica, para que esto tenga cuerpo y tenga gracia de Dios. Listo. Escuchen bien esto, Dios se toma muy en serio la creación, la redención y la santificación de sus hijos, tuyos. A ver, voy a cuadrar esto acá. Dios se toma muy en serio, pero muy en serio la creación. Tanto así que te creó a su imagen y semejanza, lo vimos en el episodio pasado. Tanto es importante para Dios, tú, que invirtió lo más sagrado que Él tenía, su Hijo. ¿Para qué? Para nuestra salud y remedio, para nosotros. Dios se toma muy en serio
tanto así que nos envía el Espíritu Santo para nuestro consuelo y para nuestra santificación y para que nos guíe y para que cada día vayamos transformando. Dios se toma muy en serio la creación, la redención, la santificación de sus hijos. Por eso toda la historia de salvación, toda la economía de la fe que habla la teología católica es una continua restauración, reivindicación, redención, sanación, santificación del ser humano. ¿De acuerdo? Y Jesús, entre muchas acciones y entre muchas palabras que habló sobre la sanidad, sobre la liberación, sobre la enseñanza, sobre el reino de Dios, nos puso una que es central. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. Así que tenemos una promesa de Dios en Cristo de sanidad, de liberación, de descanso, de plenitud. Él mismo nos va a decir en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Yes, yes, yes. Listo. Y voy a decir algo que es palabra de Dios. Dice el Señor, yo los curaré, les daré salud y haré que disfruten con honra, de paz y de seguridad. Ustedes son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Dice el Señor, yo soy quien perdona tus culpas y maldades, quien sana todas tus heridas, tus enfermedades y quien te libra tu vida de la fosa. Eso nos dice el Señor. Dios sana el corazón roto y venda sus heridas. Dios al caritativo le da fuerzas en el lecho del dolor y convertirá su enfermedad en salud. Un corazón contento mejora la salud, un espíritu abatido seca los huesos. Prefiero la salud. ¿Y quién me dice ahí un yes con esta palabra? Prefiero la salud al oro y el buen ánimo a las perlas preciosas. Yes. Es mejor estar sanos en el Señor que tener un mundo de dinero y de bienes materiales y de fama y de poder. Sanidad es cielo, restauración es comunión, restauración es vida de Dios, es felicidad, es plenitud, es bienaventuranza. Que el Señor nos bendiga y nos permita comprender estas promesas y que a partir de estas promesas nosotros podamos caminar cada día. Hay unas disposiciones fundamentales que el ser humano debe tener cuando emprende un proceso de restauración integral. Primero debe entender que es un proceso que no para, que continúa, que es un proceso que permanece, es un proceso que no es un acto de magia de afuera hacia adentro. A veces las personas creen que la restauración es solo que alguien ore por mí en intercesión y ya yo me sané y no tengo más compromiso. Resulta que la sanidad, la conversión, la santidad, el progreso, la trascendencia no implica solamente la acción de Dios hacia mí, sino que también implica que yo abra mi corazón, disponga mis sentidos, disponga mi mente, mi corazón, mi ser y me abra a la acción de Dios, a la bendición, a la gracia que transforma, a la vida de Dios en nosotros. ¿De acuerdo? Es decir, necesitamos que esta restauración, que esta conversión, que esta sanidad, que este progreso no sea solamente acción de la gracia. Eso es una tendencia, hace muchos años, siglo XV, una tendencia que se llamaba el quietismo, una de las tantas tendencias y herejías. El quietismo es, como ya la gracia opera, como ya estamos salvados, ya Dios nos salvó en Cristo, entonces yo no hago nada y espero que Dios lo haga todo y que la gracia opere y yo no hago nada. No, Dios trabaja con los planes del hombre y los hombres consagramos nuestros planes a Dios. Y hay dos voluntades, la voluntad de Dios para nuestro bien y la voluntad humana para la felicidad y para la trascendencia, para la divinidad. ¿De acuerdo? Apaguen sus micrófonos, por favor, para que no se meta el sonido y ahorita va a haber un espacio para algunas inquietudes. Es necesario reconocer, es la primera disposición, reconocer que somos frágiles, reconocer que somos necesitados, reconocer que estamos en estado de vía, es decir, en perfeccionamiento, que nadie crea que ya se las sabe todas, que nadie crea que ya se curó, que ya se santificó total y que ya se convirtió total y que ya no necesita nada. Eso es una arrogancia que paraliza.
Cada día, por más años que llevemos en el camino de Dios, por más conocimiento y erudición que podamos tener y universidad y títulos, siempre nosotros necesitamos reconocernos necesitados. Sin Dios nada, con Dios todo. Yo soy un tesoro llevado en una vasija de barro, soy frágil, entonces necesito reconocer que siempre voy a necesitar de la gracia y cooperar con Dios para que yo pueda restaurar, santificar mi existencia. Segunda disposición, dimensionar. Hay personas que no emprenden un proceso de sanación, de restauración, porque sobredimensionan las realidades de su historia, de su vida. Dicen algo así: no, yo no soy capaz de un proceso, no, yo no puedo con esto, me es muy difícil, y se paralizan, se incapacitan. Es cierto, las heridas del alma, es cierto, las rupturas históricas, es cierto, nuestro pecado es muy fuerte, la batalla contra el mal y sus obras es muy fuerte, pero más fuerte que mis heridas, más fuerte que mi pecado, más fuerte que las acciones del maligno hacia mí, es Dios. O sea que nosotros debemos reconocer, dimensionar adecuadamente nuestra vida, nuestro estado. Sí, yo tengo heridas, sí, yo tengo problemas emocionales, sí, yo tengo algunas alteraciones psicológicas, sí, yo soy pecador, sí, el mundo y la carne y el demonio y las obras me quieren aplastar, sí, pero por sobre todas estas cosas está Dios. No le digas a Dios que tienes un gran problema, dígale al problema que tienes un gran Dios. Sí, los problemas son fuertes, poderosos, pero Dios es más poderoso que todas las realidades. Sobre todo, todopoderoso es Dios. ¿De acuerdo? Tercera disposición, soltar. Dejar que Dios vaya obrando en mí y dejar mis cerrazones a un lado y decirle: Señor, dispón mi corazón. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Les dijo: aquel que quiera seguir en pos de mí, no por un ratito, el que quiera seguirme de veras, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo dice Lucas 9:23. Es decir, disponer, por supuesto, mi vida, abrirla y, por supuesto, soltar y dejar para que mi lancha, para que mi barca vaya mar adentro. Yo necesito soltar las amarras y dejar que Dios me lleve hacia adentro. ¿De acuerdo? Cuarta es disposición. Disponer todo lo que soy, disponer todo lo que Dios me pone en el camino para ir aprendiendo. Aprendemos, dice San Pablo, escúchenlo todo, revísenlo todo, pero quédense con lo bueno. Entonces hay que disponer de todo lo que Dios nos da. Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿De acuerdo? Y quinto, aquí es muy importante, definir el camino. Yo recuerdo esta palabra, se la escuchaba a Fray Nelson Medina en alguna de las charlas de él sobre restauración, sobre sanación integral. Y él decía que es importante comprender que Dios siempre pone personas, circunstancias, momentos, elementos, instrumentos para nuestra salud y remedio, para nuestra santidad. Pero nosotros tenemos que ir aprendiendo qué aplicar en nuestra vida e ir definiendo un camino. Voy a comprar un libro, voy a hacer un curso de sanación integral, voy a empezar un proceso, voy a escuchar tales o cuales conferencias, voy a empezar y voy definiendo mi camino. Eso es muy importante hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Quién dijo yes? Ok. Y aquí llegamos a una parte muy importante. ¿Qué te rompe a ti? ¿Qué ha roto a tu esposo? ¿Qué ha roto a tus hijos? ¿Qué rompe al ser humano en las diversas etapas de desarrollo? ¿Qué rompe a un bebé recién concebido? ¿Qué rompe? ¿Será que se puede romper un bebé desde el seno materno? ¿Se puede romper un niño recién nacido en los brazos de la mamá en su etapa de lactancia? ¿Se puede romper un niño en su primera infancia, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su adultez? ¿Se puede romper un anciano? ¿Qué rompe al ser humano? Y ustedes van a tener mucha claridad de esto. Rompe al ser humano 3 cosas. Apúntenlas, pero igual esto va y pónganlas en su cabeza, en su corazón. 3 cosas rompen al ser humano. 1, no alcanzar el fin para lo que fue creado. No alcanzar el fin para lo que fue creado. Es decir, no alcanzar los propósitos. Esto, miren, hermanos,
sobrevivir, eso rompe, ese miedo a sobrevivir, no realizarse, no alcanzar sus anhelos, no obtener los recursos anhelados, el no poder amar, el no poder tener una espiritualidad, el no alcanzar un nivel moral, el no tener una familia, el no tener amigos, el no alcanzar los propósitos vitales que señalábamos en el episodio anterior. Recuerden que un primer rasgo es vocación de felicidad, vocación de bien. El ser humano tiene vocación de felicidad. Tiene un ser humano que estar mal psicológicamente para que diga, yo anhelo todos los días morirme y ser infeliz y fracasado. No, ya tendría que haber una patología crónica de su existencia, un desorden de su personalidad, un trastorno de personalidad para que una persona desee morirse o desee el fracaso, desee la infelicidad. Los seres humanos anhelamos sobrevivir, anhelamos realizarnos, anhelamos vincularnos con otros, alteridad, tener familia, servir, amar, anhelamos a Dios, deseo de Dios tenemos, deseos de amar, de tener fe, de esperanza. Cuando no se alcanzan esos propósitos, el ser humano sufre rupturas. Segundo, ¿qué rompe al ser humano? No suplir sus necesidades básicas, existenciales, en las etapas de su desarrollo. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? ¿Qué rompe al ser humano? No suplir sus necesidades. Les pregunto antes de ir allá, ¿ustedes creen que un niño sufre al en esa etapa de lactancia, al no ser acogido, amado, protegido, amamantado adecuadamente por su madre? ¿Un niño puede sufrir en esa etapa? Levante la mano, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, sufre. Entonces, miren esto tan importante. Voy a señalar aquí en la pantalla. El ser humano se construye en la historia. Es decir, hoy su personalidad, hoy su carácter, hoy su sistema de actitudes, su comunicación, sus comportamientos están sí o sí definidos por cómo ha sido construido en su historia. O sea, cómo ha sido escrito él en su historia, con relación a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus tíos, a la escuela, al colegio, a los compañeros de trabajo, etcétera. Todas las personas, los agentes socializantes de ese niño, de ese ser humano, esas personas que le han acompañado en su vida, han influido para que yo hoy sea lo que yo soy en esta actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos, aquí planteamos 8 etapas, según un psicólogo que se llama Erik Erikson. Bueno, hay varios psicólogos que plantean que el ser humano se desarrolla por etapas. Hay etapas del desarrollo en la educación, etapas del desarrollo en la infancia, etc. Hay varios psicólogos que hablan sobre cómo el ser humano se desarrolla por etapas. Nosotros hemos tomado a uno que se llama Erik Erikson, que plantea también algo así. Pero nosotros nos damos cuenta en la realidad que nos desarrollamos en estas etapas, y de hecho eso fue lo que escribimos en un libro con una psicóloga que se llama Restaurados, un libro maravilloso que ya después se los enseñaré. Nosotros nos construimos en 8 etapas: etapa prenatal, etapa de lactancia, etapa de primera infancia, etapa de niñez, de adolescencia, de juventud, de adultez y ancianidad, ¿de acuerdo? O adultos mayores, o experiencia acumulada, como ustedes lo quieran ver, ¿de acuerdo? Entonces, en cada etapa de desarrollo, en cada una de estas etapas de desarrollo, ustedes y yo y todos nosotros y los niños que ahora mismo están en otras etapas en su desarrollo, necesitan suplir unas necesidades. ¿Qué necesidades necesitan suplir? Esto no lo sacamos de los cabellos, no, esto tiene ciencia, esto tiene análisis científico. Maslow es un gran pedagogo que nos plantea las necesidades básicas y que nosotros también desde la teología le hemos ido dando sentido a estas necesidades. ¿Cuáles son las primeras necesidades que tiene un ser humano en la construcción de su historia? Necesidades fisiológicas, de alimento, vivienda, vestido, de sobrevivencia. En todas las etapas, desde cuando un niño queda concebido en el seno de la mamá, necesita suplir estos requerimientos, estas necesidades, necesita suplirlas, ¿de acuerdo? Segunda necesidad, seguridad y protección del mundo y de sus riesgos, tener tranquilidad y confort. Un niño en los brazos de su mamá necesita apoyo y protección, ¿de acuerdo? Hablaba el otro día con una psicóloga amiga muy de la iglesia, que estudió también neuropsicología, y ella decía
que es tan importante, por ejemplo, en la etapa de lactancia, la acogida, el cariño y el amamantar al niño por los dos lados, que eso desarrolla su inteligencia, su capacidad psicomotriz y desarrolla seguridad a la hora de empezar a caminar. Es tan importante cada una de estas necesidades del ser humano y ofrecer estas necesidades, suplir estas necesidades a los seres humanos, que cuando no se suplen, sufren los seres humanos rupturas. Y ya vamos a ver enseguida. El ser humano necesita en los entornos familiares, escolares, sociales, laborales, también esto, pero principalmente familiares y en las dimensiones o en las etapas de infancia, ¿de acuerdo? El ser humano necesita afectividad y estima, afiliación, amor incondicional, respeto, dignidad. El ser humano necesita reconocimiento social, necesita sentirse perteneciente a algo, a una familia. El ser humano necesita aprender a hacer las cosas en la familia, necesita empoderarse en la familia. Es en la etapa de la infancia y la adolescencia cuando el niño emprende y aprende su liderazgo, un liderazgo asertivo, ¿de acuerdo? La persona humana necesita aprender en los primeros años de vida, en las diversas etapas de la vida, tener logros, tener sentido de vocación, visión de vida, tener proyectos, tener propósitos. A los niños hay que enseñarles a tener propósitos, metas desde pequeños, a generar metas y propósitos y a cumplir anhelos y a comprometerse con ellos. El ser humano necesita dar y servir, aprender a dar y servir en el contexto de sus etapas de desarrollo, en sus familias, en sus ámbitos de vida. Y el ser humano necesita trascender. Cuando un ser humano, en las diversas etapas de su desarrollo, las ya pasadas y las actuales, no cumple estas necesidades, el ser humano sufre. Y ahí es cuando aparecen rupturas en el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulicemos. A ver, ¿qué rompe al ser humano? No cumplir sus propósitos de vida. Eso le hace sufrir a usted. No poder pagar el arrendo, no poder ayudar a mis hijos para el colegio, no poder desarrollar mi espiritualidad. No poder. Ahora mismo sentimos frustrados como católicos, los que somos católicos, porque decimos, oiga, yo quisiera expresar mi fe, compartirla con mis hermanos, porque eso es una aspiración y esto nos hace sufrir y este sufrimiento genera rupturas. 2, el ser humano se rompe porque no suple sus necesidades de reconocimiento, de amor, de afectividad, de liderazgo, de aprender a amar en sus etapas de desarrollo, como ya se los expliqué. Y 3, aquí póngale mucho ojo a esto. 3, el ser humano se rompe, el rompimiento del ser humano es producto de sus batallas. ¿Cuáles son las 3 batallas que libra el ser humano? A ver, vamos a ir allá. Naturales, psíquicas y espirituales. Entonces, este material anterior es las etapas de desarrollo y las necesidades. Esto es para que ustedes lo tengan y lo revisen después. El ser humano se rompe por el desgaste propio de las 3 batallas que ustedes se libran. Y ustedes me van a decir yes o no yes, amén o no amén, frente a esto. Porque estas realidades, escuchen bien, todos las padecemos. Escuchen bien, estas batallas, todos ustedes, todos, mientras estemos en carne, todos ustedes y yo y todas y todos, nosotros como iglesia, como familia, las sufrimos. 3, 1, las naturales. ¿Qué son las batallas naturales? Las batallas naturales están aquí en la primera flechita roja. Son esos estados que nosotros tenemos que afrontar, propios de nuestra biología, de nuestra fisiología humana. Es decir, son los estados biológicos del ser humano que están en continuo cambio. Es decir, estamos en continuo crecimiento y en continuo cambio fisiológicamente hablando. Dice San Pablo en 2 de Corintios 4:7 y en el capítulo 12, versículo 7 también dice que nosotros estamos sometidos. Es decir, llevamos un tesoro en vasos de barro. Y también la iglesia, en el numeral 14 del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí para que lo tengan en cuenta, aunque nosotros vivimos en la esperanza, en la fe, aunque nosotros podemos tener estados de felicidad y estados de realización, siempre vamos a estar sometidos, porque estamos en carne, sometidos a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte, siempre. Así que nadie
va a pretender negar esta realidad. Hay mucha gente que frente a esta batalla no la asume y no la afronta y le echa la culpa a Dios de sus realidades naturales o le echa la culpa al diablo o a otras personas de sus realidades y deterioros. Y resulta que muchas veces estas enfermedades, estas alteraciones o estas enfermedades, el envejecimiento es natural. Todas estas realidades de dolor, de sufrimiento, de muerte son naturales, son realidades naturales en nosotros. Ahora, ¿cómo se deterioran estas batallas o estas tensiones por esta realidad fisiológica en nosotros? Cuando nosotros no generamos un autocuidado, una atención y no generamos, por supuesto, un equilibrio y un apoyo constante para que esta materia y esta realidad de carne no se deteriore. Somos templos del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y necesitamos, eso es lo que hablábamos en el episodio pasado, reconocer que nuestra fisiología, que nuestra corporidad hace parte de nuestra felicidad, hace parte de lo que Dios quiere para nosotros, por eso nos la dio, ¿de acuerdo? ¿Qué origina que cada vez nosotros en estas batallas o que perdamos estas batallas frente a lo natural, frente a lo físico? Una enfermedad nos puede matar, una enfermedad nos puede aniquilar, nos puede desanimar y etcétera, nos puede dañar, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que afrontarla con el autocuidado, con la prevención en la salud y por supuesto con procesos de transformación humana y espiritual, ¿de acuerdo? Segunda batalla, batallas psíquicas, y aquí ustedes me van también a dar la razón o a mentir. Una preguntita, levanten el dedito así, una preguntita. ¿Ustedes han sufrido en algún momento estas primeras batallas, las naturales? ¿Se han enfermado? ¿Les ha dolido una muela? ¿Tienen una tensión, un dolor de cabeza que no comprenden por qué? ¿Ustedes a veces han estado decaídos? ¿Les ha dado gripa? ¿Se han sentido enfermos? Claro que sí, porque es natural, es naturaleza humana. Esa batalla nosotros la tenemos, todos la tenemos y tenemos que identificar esa batalla y no estarle quejándose y victimizándonos y echándole la culpa a Dios de estas realidades naturales que tenemos que asumir y afrontar y promover y cuidar. ¿De acuerdo? Listo, batallas psíquicas. Son estados, escuche bien, son estados negativos internos, cognitivos, es decir, del pensamiento, de las comprensiones y estados emocionales del ser humano que le afectan y le alteran en su bienestar, perdone acá, en su bienestar y en su conducta. Es decir, son estados psicológicos, son estados cognitivos y emocionales que nos pueden alterar. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuáles son las batallas? Ustedes me van poniendo así la mano arriba, como un amén, como un yes, como un estoy de acuerdo. Incertidumbre. ¿Alguno ha vivido un momento de incertidumbre por el futuro, por el trabajo, por la economía? ¿Alguna vez usted se ha frustrado por las cosas del pasado? Esas son las batallas psicológicas que nosotros afrontamos constantemente. ¿Usted ha afrontado esa tensión, esa preocupación por la no sobrevivencia, por ese anhelo de poder pagar una deuda, de poder ayudar a mi hijo para que alcance un logro, de poder alcanzar estos logros? Hay una tensión, esa tensión es una batalla psicológica, pero hay también un coraje que a nosotros nos da continuamente por el tema de no controlar la vida, de no controlar las cosas, de las contradicciones de la vida. Nosotros generamos continuamente unas tensiones, unas preocupaciones, unos miedos, unas pasiones, unas sensaciones que a veces se vuelven incontrolables y nos enloquecen. Esas realidades nosotros le llamamos también realidades de inestabilidad, de ambivalencia. Es decir, el ser humano no es el mismo todos los días. Usted hoy amaneció lúcido, feliz, abrazó a todo el mundo, dio besos a todo el mundo, todo le parece bonito, como la canción, todo me parece bonito, es hermoso, pero hay días en los que ustedes amanecen y yo amanecemos con la cabeza embolatada, confundidos, con rabia, con enojo, con tristeza, con incertidumbre, con preocupación. Esas batallas son batallas psicológicas. Esas batallas nosotros las podemos controlar y las podemos manejar y las podemos maniobrar. ¿De acuerdo? Esas batallas. Y ahora, la última batalla, batallas espirituales. Son dos. Recuerden, esto lo tienen que tener claro. Dos. Es la confrontación con una realidad espiritual. San Pablo en Efesios 6:10 nos va a decir que es una batalla no contra carne y hueso, sino contra espíritus, potestades, contra tronos, contra principados que no podemos ver y que están en los aires y que tenemos que armarnos nosotros de las armas espirituales para nosotros vencer.
El pecado que habita en nosotros, que es esa pulsión de muerte que quiere hacer lo que se da la gana. Prescindir de Dios, hacer su propia voluntad, dejarse llevar por sus bajos instintos y hacer lo que se le da la voluntad al ser humano. El pecado no es más que querer hacer lo que se me da la voluntad, es decir, prescindir de Dios y hacer mi propia vida sin Él. Ese es el pecado. Y ya vienen unos frutos que son los pecados capitales, lujuria, soberbia, pereza, etcétera, que se manifiestan en nosotros. ¿De acuerdo? El pecado es querer prescindir de Dios, presumir que yo lo puedo todo y Dios no me hace falta. ¿De acuerdo? Y eso es una punción de muerte de adentro hacia afuera. El pecado está dentro, habita en nosotros, nos dice San Juan. Habita en nosotros. San Pablo va a decir en Romanos 7:14, 15 hasta el 19, dice, y no entiendo mi proceder. Yo quiero hacer cosas buenas y termino haciendo cosas malas. O sea, hay una punción de muerte dentro de nosotros, se llama pecado. Ese actúa desde dentro hacia afuera. Pero hay otra batalla espiritual que va de afuera hacia adentro, que es Satanás y sus obras. Él quiere, como nos lo dijo Jesús en Juan 10:10, quiere robar, salta a la tapia. Ese no le importa la conciencia, la voluntad y la ética y la moral. Él salta a la tapia y quiere robar, matar y destruir. Eso quiere Satanás con nosotros. ¿Y cómo hace Satanás? Te tienta, te seduce, te hace caer y después te acusa. Quiere infectarte. Es decir, nosotros en estos términos de demonología, como nos lo narra también el padre Fortea, Satanás tiene muchas formas de obrar contra nosotros. Nos engaña y nos quiere meter en el mundo del ocultismo, del satanismo, del esoterismo para solucionar cosas de manera rápida. Ese es engaño, pero también quiere infestar, quiere golpear, quiere destruir a los hijos de Dios, como lo dice en el libro del Apocalipsis 12:17. Como no pudo con Dios, como no pudo con la Virgen, viene y nos hace la guerra a nosotros, los seres humanos. Nos quiere engañar y nos quiere dañar. Así que estas tres batallas generan un desgaste, unas rupturas. Tres cosas dijimos. A ver los positivos arriba. 1, no alcanzar los propósitos vitales existenciales nos rompe como seres humanos. 2, no suplir las necesidades básicas de un ser humano en las etapas de desarrollo, eso nos rompe. Y ahorita vamos a ver las heridas. 3, las batallas contra nuestra natura, contra nuestra naturaleza, contra nuestra realidad fisiológica, el enfrentarnos todos los días a esa realidad, pero también a nuestra ambivalencia, inestabilidad, nuestra incertidumbre, nuestras tensiones emocionales nos generan desgaste, miedos, complejos, y un montón de esquemas más que ahora vamos a ver. Y por supuesto, esa batalla contra nosotros mismos, que es el pecado, la punción de muerte, y contra Satanás y los demonios y sus obras. Eso nos genera un desgaste terrible, nos rompe, ¿de acuerdo? Nos rompe. Ahora, ¿cuáles son las heridas que históricamente el ser humano puede sufrir? ¿Cuáles son las heridas? Aquí ponga todos los sentidos y todo el corazón. ¿Qué es una herida? Porque aquí debemos entender, para poder sanarnos nosotros tenemos que entender esto. ¿Qué es una herida? Una herida es una ruptura, es un vacío, es una ruptura, es un trauma en lo profundo del ser. Recuerde que nosotros grabamos en la memoria emocional, en la memoria corporal sensitiva, en la memoria cognitiva también, allí en la memoria cognitiva. Nosotros grabamos todo, desde cuando nos fuimos concebidos. Especialmente en la memoria emocional, que dice Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional, dice que nosotros grabamos absolutamente todo. Allá en el inconsciente, grabamos en la memoria que se llama la amígdala, que está en el centro del cerebro. Amígdala es el depósito de toda nuestra memoria emocional. Allá guardamos absolutamente todo, desde el momento en que fuimos concebidos, si mamá sufrió, si no sufrió, si nos dieron el apoyo, si nos dieron seguridad, si nos alimentaron bien, si nos cuidaron, si nos rechazaron, si rechazaron a mamá, si cuando nacimos no nos acogieron en los brazos, no nos amamantaron, nos tiraron a los brazos de otra persona, nos dejaron al cuidado de otra persona. Todas esas realidades que ustedes van a encontrar acá, mire hermanos, en estas diapositivas, en estas dos que son las etapas de desarrollo, ahí ustedes van a encontrar las razones fundamentales del sufrimiento humano. Porque todas estas etapas de desarrollo, nosotros tenemos unas necesidades que cumplir para poder tener un futuro adecuado.
y mucha gente no suplimos esas necesidades. Yo, por ejemplo, recibí agresión de papá en mi infancia, en mi adolescencia. Yo, por ejemplo, no recibí el amor adecuado en mi infancia, en mi niñez, en mi adolescencia. Yo, por ejemplo, fui agredido, fui abusado en mi niñez, etcétera. Mil cosas sucedieron que abrieron heridas. Estas heridas, que aquí les estoy mostrando en la presentación, estas heridas son rupturas internas. ¿Qué son las heridas? Son rupturas, traumas internas allá en el ser nuestro, originados por sucesos inadecuados. Es decir, una herida de agresión, que esa es una de las más fuertes que yo tuve, esa herida de agresión fue un suceso inadecuado. Mi papá me pegaba, llegaba borracho y me pegaba durísimo, nos amarraba y nos maniaba, y nos decía cosas horribles, nos humillaba, etcétera. Nos lastimaba muchísimo. Inadecuados en las etapas de desarrollo, afectando, escuchen bien, nuestros procesos psicológicos. A mí me afectó mi papá, la emoción, la motivación, la cognición, es decir, el pensar, la percepción de la vida, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje y la conducta. Ustedes saben que yo, bueno, algunos saben que yo no podía hablar, me daba pánico escénico, yo no podía expresar, comunicar, yo estaba enfermo, estaba roto, estaba deshecho por dentro. Todo este camino con Jesús, todo este camino en la Iglesia Católica, todo este camino de espiritualidad, de formación, de conversión, ha hecho que yo identifique muy bien. Yo sé cuáles son mis heridas emocionales y por eso las he identificado y las he transformado. Son heridas por sucesos del pasado en las diversas etapas de desarrollo. ¿Qué ocurre con esas heridas o esos sucesos que afectaron todo mi ser? Mi pensar, mi emoción, mi motivación, mis aspiraciones. Por eso, hasta los 20 años, de los 16 a los 20, tuve por lo menos 4 intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque todo estaba roto en mí, estaba fracturado, estaba dañado en mí, ¿de acuerdo? Y estos aprendizajes, perdón, estas heridas y estas rupturas interiores por sucesos históricos generaron en mí, escuchen bien, unos esquemas, unos patrones de comportamientos, unas formas de ser y de hacer las cosas que me afectaban como persona, como ser humano. Y aquí vamos a ver, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es una persona rota. ¿Cómo es una persona rota? Una persona que no ha suplido, que no ha cumplido sus propósitos, una persona que no ha suplido en las etapas de desarrollo sus necesidades, una persona que se ha enfrentado natural, psicológica y espiritualmente a la vida y que hoy puede decir, tengo unas heridas terribles en mi corazón. Heridas, por ejemplo, de perversión. Niños o adolescentes que fueron pervertidos por sus tíos, los llevaron a prostíbulos, generan o les pusieron a ver películas pornográficas o revistas pornográficas. Son niños que hoy tienen problemas. Hoy en día, en la sociedad, todas estas anomalías, estos fenómenos de violación de niños, no son más que personas que han sido también lastimadas en la infancia. Somos víctimas de víctimas. Es decir, eso es una justificación para superar estas realidades. Porque el herido hiere, el esclavo esclaviza, el que está roto rompe, el que está dañado por dentro daña a los demás, a los niños, a los grandes. No puede tener unas actitudes, una comunicación, un comportamiento adecuado porque está roto, está inhabilitado por dentro. Rupturas de perversión, heridas de perversión. Otra herida es, por ejemplo, heridas de traición. Personitas que le hicieron promesas y no les cumplieron. Pero no solo pensemos en la infancia. Muchos de ustedes han sufrido traición en etapas no tan anteriores. Traición de amigos, traición de jefes, traición de socios, traición de pareja. Y esto hiere, esto quiebra al ser humano. Y esto lo pone en unos esquemas, en unos patrones de comportamiento que hay que trabajar en el Señor y transformar, ¿de acuerdo? Heridas de humillación. Yo recuerdo que nosotros éramos pobres de niños, muy pobres, y habían ricos que humillaban a mi papá y yo como lloraba por esa humillación. Y eso a mí me causó rabia, ira. Cuando yo estaba grande, ¿sabe qué pensaba? Malditos los ricos, decía yo. ¿Por qué? Porque había un niño herido en la historia, en una etapa del desarrollo, había un niño herido que había visto a su papá que otras personas lo humillaban. Personas que han sufrido heridas de abandono. Ustedes, cualquiera de nosotros, hemos podido ser abandonados por papá, por mamá, padres que se separaron, nos abandonaron con los abuelos, etc. Y eso genera una herida. Y esa herida genera una
un patrón de comportamiento. Ya lo vamos a ver, agresión, injusticia, todo esto. Listo, aquí ya viene, ya voy terminando. Es importantísimo esto. Queridos amigos líderes, inviertan este poquito de tiempo en esto tan importante. Escuchen bien esto, los esquemas, es decir, las maneras de comportamiento, los patrones de comportamiento, las formas de ser, de comportarnos nosotros en nuestras actitudes, palabras y acciones, son esquemas. Y esos esquemas son originados precisamente por esas heridas de abandono y de agresión, de injusticia, que se dieron a través de palabras, de acciones, de omisiones, etc. Estas heridas generan estas estructuras, es decir, estos comportamientos. A nivel físico, nosotros pudiésemos vivir estas realidades. Malestar general, cansancio y decaimiento, síntomas de dolor y fiebre, enfermedad de diversa índole. A ver, pregunto, una personita que desde pequeñita, en las etapas de qué sé yo, primera infancia y niñez, no le dieron, incluso de lactancia, no le dieron los nutrientes suficientes en esas etapas de desarrollo, hoy puede ser un adolescente, un joven o un adulto muy débil. ¿Por qué? Porque no se le dio la atención necesaria a ese muchacho y generó físicamente una debilitación de su ser fisiológico. ¿De acuerdo? Pero pensemos acá, mire, después tendremos la oportunidad de ahondar en algún otro espacio, pero mire, estas son las que yo he identificado desde mi experiencia y también desde análisis, por ejemplo, de un psicólogo que ustedes lo pueden investigar, que se llama Jeffrey Young, que maneja una cosa que se llama terapia de esquemas. Él que dice, Jeffrey Young, americano, siglo XX, dice, los seres humanos tienen esquemas sobre su pensamiento, sobre sus emociones, sobre su espíritu, sobre su ser, esquemas que han sido producidos por heridas de la historia, por sucesos dolorosos y traumáticos de la historia. Y esos esquemas hoy te paralizan, hoy no te dejan tener buenas actitudes relacionales, buenas actitudes frente a la vida, buenas actitudes frente a Dios, buenas actitudes frente a los demás, frente al trabajo, frente al emprendimiento. Puede que hoy esa estructura, por ejemplo, les voy a explicar una estructura que se llama imperfección. Esa yo la trabajé, yo Rafael la he trabajado mucho. ¿Por qué? Porque yo, como fui tan rechazado, fui tan devaluado en mi infancia y adolescencia, mucho bullying, mucho matoneo, yo crecí con el esquema mental, con la comprensión de mí mismo de que yo no era capaz de hacer las cosas, de que yo no era bueno para hacer nada. Entonces yo, cada vez que emprendía algo, siempre sentía que lo que yo hacía era imperfecto. Esta tarea no me quedó bien. Es síndrome o consecuencia de una estructura de imperfección. Los perfeccionistas son consecuencia. Una persona perfeccionista de manera obsesiva es una persona que fue muy devaluada en su infancia y que hoy tiene un esquema de imperfección. Hay gente que tiene esquemas de comportamiento les pido por favor cierren los micrófonos, esquemas de comportamiento pero muy arraigados. Por ejemplo, otro esquema. Hay personas que tienen, por ejemplo, aquí desconfianza y abuso. No confían en nadie, les es difícil confiar en Dios, les es difícil confiar en su esposa, en su esposo, les es difícil confiar en sus compañeros de trabajo, les es difícil delegar. ¿Por qué? Porque creen, ahí hay un patrón de comportamiento, un aprendizaje interno que dice, no, yo no puedo confiar en ellos. ¿Por qué? Porque a mí me abusaron, porque a mí me devaluaron, porque a mí no me confiaron o sencillamente porque yo confié en algún momento de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud o de mi adultez y me frustraron. Es decir, hay unos esquemas en nosotros que nosotros debemos transformar, unos esquemas que nos limitan. Esquemas, se llaman en psicología esquemas, patrones de conducta. Por eso San Pablo va a decir una cosa. En Romanos 12:3, San Pablo va a decir, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. La única forma de que nosotros nos liberemos, la única forma de que nosotros vivamos en libertad, la única forma de que nosotros vivamos con autenticidad, con autonomía, con creatividad, con espontaneidad,
es que nosotros identifiquemos los esquemas que identifiquemos las heridas de nuestra historia e identifiquemos los esquemas que nos pueden estar paralizando hoy. ¿Qué esquemas hoy me están paralizando? Quizás, por ejemplo, esta. Subyugación. La subyugación es un esquema de la que habla Jeffrey Young, este psicólogo que he recomendado. Es un esquema de no hacer nada por mi propia cuenta. Yo me adhiero a todo. Yo me adhiero a mi mujer, me adhiero a mis hijos, me adhiero a mi compañero de trabajo, me adhiero al sacerdote, pero yo no tomo iniciativa porque yo no soy capaz de nada. Subyugación es estas personas que dicen, yo me someto a todo, yo no puedo tomar iniciativa, ni emprendimiento, ni una visión de vida, ni de liderazgo. Por ejemplo, ese esquema de subyugación limita a los líderes. No les deja ser autónomos, creativos, espontáneos y emprender. ¿Por qué? Porque ellos creen que no pueden hacerlo si no hay otra persona. Y entonces se pierde la autonomía. Subyugación es, sí, mi amor, ¿le duele la cabeza? Sí, mi amor. ¿Quiere ir al parque? Sí, como guste, mi amor, está bien. ¿Quiere ir a la iglesia? Bueno, mi amor, lo que tú digas. Y no hay iniciativa, es un esquema de comportamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me pasó eso cuando yo estaba pequeñito, quería hablar y mi papá me daba bofetadas en la cara, en la boca y me decía, cállese que esto es conversación de los mayores. Entonces yo me sentí reprimido y dije, yo no voy a hablar, yo no voy a opinar, yo me adhiero a todo. Entonces hay que identificar esos esquemas, pero también esas heridas y empezar a trabajarlas, ¿de acuerdo? Pero fíjese que hay también esquemas espirituales. Este esquema, aquí en lo psicológico, pero también en lo espiritual hay esquemas. Cuando yo hablo de esquemas es como estructuras que mental y emocionalmente, volitivamente, por la voluntad, etcétera, nos detienen, no nos dejan avanzar. Imagínate un ave en una jaula. ¿El ave se hizo para qué? Para volar, para ir a encontrar semillitas, para estar con las otras aves, para ir y estar y cuando una avecita, que yo estoy absolutamente en contra de que la gente tenga animalitos enjaulados. Los que tienen animalitos enjaulados aquí en este grupo, disculpen, pero es verdad. O sea, un animalito se hizo para lo que se hizo, para estar en el aire, para estar compartiendo. El ser humano se hizo para la felicidad, para la autonomía, para la creatividad, para la libertad, para expresarse, para ser el mismo. Pero hay gente que está encarcelada físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Hay cárceles espirituales. El pecado mismo genera una cárcel espiritual. ¿Qué? Que genera una pereza espiritual. Hay gente, por ejemplo, espiritualmente inhabilitados. Tienen una rabia contra Dios y contra la religión. Muchos de ellos, por ese ateísmo que profesan y por esa rabia contra Dios, genera una conciencia laxa. Nada es pecado y nada es ético. Ellos hacen lo que se les da la gana. Gente, por ejemplo, que espiritualmente están retenidos en que espiritualmente creen que la única salida es brujería, hechicería, horóscopo, comprar loterías, etc. Hay gente que está ahí metida, encajonada en esa estructura mental y emocional y volitiva. Volitiva es la voluntad, ¿no? Volitiva, de decisiones, de determinación. Hay gente que está ahí enclaustrada. Pero también hay otros esquemas sociales. Esos esquemas sociales, por ejemplo, yo voy a decir uno nada más para terminar acá. Exclusión social. Hay gente que se excluye socialmente, que se aísla socialmente. Le cuesta, le es difícil entrar incluso en comunicación con su mujer o con su esposo, con sus hijos. Hay gente que además tienen un problema aquí muy fuerte que se llama negación espiritual psicológicamente aquí en el área de lo psicológico. Hay gente que tiene una negación emocional. No le gusta que lo abracen, no le gusta abrazar y resulta que eso es un problema enorme para la unidad de la familia. Hay gente que dirá Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, hay gente que está discapacitada emocionalmente. Como hay gente discapacitada físicamente, también hay gente discapacitada emocional y espiritualmente. Vea, cuando nosotros entendemos que la historia nos marca, que la pelea, que las batallas nos marcan, que el no suplir esas necesidades nos marcan y que nos generan heridas en nosotros y en nuestra familia y en los seres humanos, cuando nosotros entendemos que la gente no es libre, mucha gente no es libre físicamente, no es libre psicológicamente,
tienen miedos, tienen complejos, tienen culpas del pasado, están sometidos, secuestrados emocionalmente por fracasos del pasado, por la incertidumbre del futuro. Hay gente que está sometida a realidades mentales y emocionales y también espirituales. Hay gente que se ha metido en cosas espirituales que están encadenados, en brujería, ocultismo, hechicería, están ahí atados, encadenados. No pueden salir de ahí. Y también socialmente no se pueden relacionar, rivalizan. Hay gente, por ejemplo, que ve enemigos en todo lado, síndrome de delirio de persecución, ¿no? Ve enemigos por todos lados, ve enemigos a su mujer, a sus hijos, me van a robar, me van a quitar estructuras. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí ya viene lo concreto. Esto todo va para usted. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchen bien esto. Aquí lo definimos porque aquí planteamos la ruta. ¿Qué definimos nosotros? Definimos lo que nos dice William James. Este es un psicólogo maravilloso. Dice que el gran descubrimiento de mi generación, también siglo XX, es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. Es lo que nos dice San Pablo. San Pablo nos dice, y nos dice también Efesios 4, 17 hasta el 23, no se sometan a las ideas de este mundo, fantásticas, emotivas, súper chéveres, pero que no llevan a nada. Más bien renuévense en su mente, renuévense en su forma de pensar, en su corazón, renuévense, transfórmense para que puedan transformar su vida, sus entornos y su forma de amar y de servir a la humanidad. Dice Albert Ellis, escuchen bien esto, los sucesos de la historia nuestra no son tantos los que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, mi papá me pegó 50,000 veces. Y a mí no me afectaban los golpes de mi papá, sino lo que yo aprendí de esos golpes de mi papá, lo que yo pensaba, mis conversaciones internas de eso que mi papá hacía. Si a una persona le han violentado, le han abusado en su adolescencia o en su infancia, la persona no sufre por el acto mismo, sino por lo que piensa. Se siente asquerosa, se siente culpable, siente que la vida no vale nada. Lo que siente y lo que piensa es lo que afecta al ser humano. Así que, como dice San Pablo, hay que renovar nuestro pensar y nuestro sentir para transformar nuestras actitudes, conversaciones y comportamientos. Y nos dice el Señor Jesús en Mateo 9:12. Dice, no son, esto es una esperanza, no son los sanos los que necesitan intervención. Los que necesitan médicos no son los sanos. Los que necesitan médico somos los enfermos. Levante la mano los que necesitan al médico del cielo. Levante la mano. Los que necesitan al médico. Listo. Ok, termino aquí, mire. Dice este personaje, Jeffrey Young, que nos plantea una metodología que se llama identifica, comprende y supera. Identifica, comprende y supera. ¿Qué significa identificar, comprender y superar? Identificar cómo es su comportamiento hoy, cómo son sus actitudes, cómo son sus palabras, cómo son sus comportamientos hoy, qué han podido comprender, qué han podido ocasionar esos modos de actitudinales, comportamientos, palabras, qué ha podido ocasionar eso, o sea, cuáles son sus heridas, y 3, cuáles son los medios. Usted tiene que ser consciente de eso. Porque recuerde, y eso me parece clave lo que dice Albert Ellis, el psicólogo que les he mencionado anteriormente. Albert Ellis dice, los seres humanos sufren no por los sucesos de la historia, sino por lo que piensan de los sucesos. Y el ser humano es responsable de su propia sanación, de su propia restauración, de su propia reivindicación. Y por supuesto, Dios está ahí para ayudar, para llenar, para suplir, para llenar de esa gracia santificante. Pero el ser humano es el que emprende todos los días y dice, yo voy a identificar mis comportamientos inadecuados y los voy a transformar. ¿Qué nos dice Aparecida? La iglesia nos da un método maravilloso. Dice que para que haya transformación nosotros debemos ver, juzgar adecuadamente y actuar. Ver, o sea, la realidad, juzgar adecuadamente, es decir, comprender adecuadamente y actuar. Este es un pasaje bíblico que yo les propongo que ustedes revisen, el pasaje del buen samaritano, que ahí hay un proceso de sanación maravilloso. Yo no sé si en algún momento lo podamos tocar de este camino, pero es maravilloso. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Aquí ya terminé, no he visto los comentarios, pero bueno, cualquier cosa, ya terminé con esto. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Atentos porque en esto sufren mucho ustedes, porque se les manda el taller y ¿cómo es que se hizo? ¿Cómo que fue? Bueno, les voy a explicar.
Lo primero que vamos a hacer, ustedes van a recibir este taller que es un modelo para aplicarlo a las diversas heridas o a los diversos comportamientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en este taller? Primero, ustedes van a identificar. ¿Qué es identificar? Algún trastorno, alguna depresión. De estas, usted va a revisar. Dices, oiga, yo como que en el episodio anterior vi que yo tengo como baja autoestima. Ok, entonces hay una realidad ahí tenaz que hay que abordar, una autopercepción inadecuada, una comprensión de sí mismo inadecuada, yo la tengo que abordar. Algunas de estas realidades, de estos desquebrajamientos, usted va a identificar una depresión, un trastorno, una ansiedad, una culpa o un comportamiento inadecuado. Usted lo va a identificar. Por ejemplo, yo soy muy rabietas, soy muy iracundo, soy muy enojón. Eso no es propio solamente de la cultura, que hay gente que dice, no, yo como soy italiano, entonces yo soy enojón. No, yo como soy llanero, entonces yo soy enojón. No, como yo soy alemán, entonces soy enojón. No, eso son excusas. El ser humano puede transformarse sin importar la cultura y la sociedad en la que se cultivó, se construyó. No importa. Usted dice, yo soy enojón. Ese es el primer ejercicio que usted va a hacer acá. Usted dice, voy a identificar un síntoma. Fíjense acá en la pantalla. Identifica un síntoma de comportamiento inadecuado, una estructura, un esquema de tu realidad en la vida actual. Por ejemplo, ahí yo escribí, uno de los patrones de comportamiento que más tuve que trabajar fue el miedo a fracasar. Entonces, ejemplo, mi comportamiento es miedo a fracasar. Esa era mi enfermedad o mi esquema o mi patología, como lo quieran llamar. Mi comportamiento inadecuado, miedo a fracasar. Yo, Rafael, miedo a fracasar. Entonces le escribí, considero que yo tengo miedo a fracasar. Lo escribí. Segundo, identifique cuál sería la posible, dice, explica según tu parecer cuál podría ser la raíz o el suceso que originó, o sea, la herida que originó que yo sea tan inseguro frente a los hechos o frente a los proyectos o frente a las metas. ¿Por qué yo tengo miedo a fracasar? Y eso es tan marcado en mí. ¿Por qué yo tengo miedo a fracasar? Entonces usted va a ir a su historia. Dice, seguramente cada vez que yo iba a emprender aquí yo explico, dice, teniendo en cuenta mi ejemplo. Dice, un ejemplo, en la etapa de mi niñez y mi adolescencia, mi papá me agredía con palabras desedificantes y aprendí a tener miedo a hacer las cosas. Ese es mi ejemplo acá. ¿Cuál es el síntoma inadecuado? Miedo a fracasar. Segundo, ¿cuál es la raíz? Pues la raíz es la agresión de mi papá. La agresión de mi papá, que es una herida, recuerden. Agresión es una herida de la historia. Y yo la escribí. Escribí ahí en esos 3 puntitos. Número 3. ¿Qué es lo que sostiene? Porque toda herida y todo esquema tiene un soporte. Es decir, unas creencias, un aprendizaje, una creencia que nos dice, por ejemplo, ¿cuál era mi creencia? Ejemplo, describe cuáles son las creencias que sostienen esta patología o este comportamiento. ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas? ¿Qué supones cuando te experimentas así? Cuando yo me experimentaba inseguro para hacer las cosas, describí, yo supongo y pienso que no soy capaz de ejecutar una meta y sus actividades, porque creo que no van a salir bien las cosas, que voy a fracasar, que no voy a poder, que no tengo la capacidad. Eso es una autoestima distorsionada, inadecuada, una devaluación de mí y de las circunstancias y de una desconfianza delante de Dios. Entonces ahora yo he aprendido, después de que he hecho un vasto ejercicio conmigo, con varias acciones, lo he hecho con el miedo, lo he hecho con la culpa, lo he hecho con la desconfianza, lo he hecho con varios esquemas. Y por último, usted va a colocar en el cuarto, cuál es la emocionalidad que sostiene ese malestar, o cuál es el malestar, la emocionalidad que sostiene ese comportamiento. ¿Qué es lo que usted siente? Entonces yo escribí, siento rabia, me siento inseguro, incapaz, me siento devaluado, siento que no puedo emprender, me da rabia y evado mis responsabilidades. Ese es el ejercicio. Ahora, la intención es que esta semana vamos a estar con toda la disposición, porque esto es muy importante, muy importante.
con toda la disposición para que ustedes pregunten. Yo voy a intentar de todos los medios seguirles comunicando a ustedes sobre esto, porque esto es muy importante. Recuerden, usted podría estar roto. ¿Por qué? Porque usted no suplió sus necesidades básicas, o porque en esas batallas usted está quebrantado, roto, o porque simplemente usted no ha logrado sus aspiraciones de vida y usted tiene rupturas, tiene heridas. Usted necesita saber qué es lo que esas heridas están afectando en usted, sus esquemas, sus comportamientos. Identificar esos comportamientos, identificar sus heridas para empezar a transformar. ¿A transformar qué? A transformar su manera de pensar y su manera de sentir. Es decir, ¿sabe qué es lo que ocurre? Y aquí es fundamental. ¿Por qué coloco yo estos medios e instrumentos? Aquí sí ya terminé. Estos medios e instrumentos han sido para mí vitales en mi proceso de restablecimiento. La oración, vital. La palabra de Dios me genera nueva filosofía, me genera nuevas creencias, me genera nuevos aprendizajes. La palabra de Dios con relación a Dios, con relación a mí, con relación a los demás y al mundo. ¿Por qué coloco estos instrumentos de restauración, como por ejemplo los sacramentos, la confesión y la Eucaristía? Porque son medios sensibles que transmite Dios, la gracia santificante directa. ¿De acuerdo? ¿Por qué la comunión fraterna? Porque cuando nosotros nos vinculamos con otros, aprendemos de otros y los otros nos edifican. ¿Por qué el servicio? Y repetía en alguna de las promesas, la caridad y el servicio generan sanidad en el interior de un ser humano. Repito la palabra de San Juan de la Cruz. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Eso es un principio también de la psicología en cuanto a las terapias y todo esto. Y por supuesto, ayuda profesional. Yo tengo un amigo psicólogo en Panamá que es psiquiatra, que es católico, que es una maravilla, y una amiga aquí en Colombia que se llama Elizabeth, con quien escribí este libro que se llama Restaurados, que ustedes pueden adquirirlo en Amazon, y bueno, eso lo vemos ahí por el WhatsApp o por el correo. Pero si ustedes necesitan de acompañamiento, si necesitan pedagógicamente y espiritualmente acompañamiento, lo podemos hacer con Ricardo, por supuesto, en el marco de este retiro, de este seminario, de este curso. Pero si usted necesita una ayuda profesional, porque usted identifica 4 patologías en usted, 4 esquemas de comportamiento que la están fregando la vida, perdónenme la expresión, que le están dañando, que la están paralizando, que no la dejan seguir, que no la dejan ser libre, pues entonces usted se puede poner en contacto conmigo y yo les doy los datos de estos 2 profesionales para que le ayuden a superar estas realidades. Esto que acabamos de decir en términos teológicos, pero también en términos de la ciencia, de la psicología y la pedagogía, es lo que cualquier psicólogo le va a decir a usted, porque ellos manejan ciertos tipos de terapias psicológicas, solamente que muchos de ellos, a menos que sean católicos, le van a incorporar pues todo esto del sustento teológico espiritual, ¿de acuerdo? Esos 2 psicólogos que yo señalo y que recomiendo si usted quiere empezar un proceso, son católicos. Y ellos ponen la palabra de Dios, ponen el conocimiento teológico al servicio de su profesión para ayudar a la gente. ¿De acuerdo? Ok, tin, tirirín, tin, tin, tin. Ya, terminé acá. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y empezamos a ver las preguntas. Dejo de compartir pantalla y a ver, ¿los dormí? Dios mío. Ok, Ricardito. Hola. Hola, Richard. Muy bien. Muy bien. Aquí nos dicen en el chat, Rafael, muchas gracias, qué buen tema, Dios te bendiga. Es un tema muy valioso que demanda tiempo. Gracias. Una pregunta, dice Rafa. Cuando uno quiere ayudar a una persona a identificar su realidad o ruptura, pero esta no la identifica o no la quiere identificar, ¿qué hacer? Mire, una cosa fundamental que nosotros debemos tener en cuenta como líderes. Nosotros no cambiamos a nadie. Tú no cambias a tu esposo, tú no cambias a tu hijo, tú no cambias a tu suegra ni a tu suegro. Nosotros facilitamos las cosas y damos testimonio de vida. Primero, 3 cosas. Oramos por esa persona. Pedimos a Dios que Él, con su gracia, intervenga. Es que ni Dios se mete ya a las malas de esa persona. Primero, oramos por esa persona. Segundo, damos testimonio de amor, es decir, le comprendemos. Y tercero, facilitamos las cosas.
usted y yo no vamos a poder cambiar a la gente. Yo no los voy a cambiar con esta charla a ustedes. Yo solamente les facilito a ustedes herramientas. Es que ni el psicólogo, ni el sacerdote, ni el obispo, ni el papa lo va a cambiar a usted. Usted cambia porque usted dice, oiga, yo identifico comportamientos inadecuados, actitudes inadecuadas, comunicación inadecuada contra mi esposa, mi familia, contra la gente, y yo tengo que hacer delante de Dios y delante de la humanidad un propósito de cambiar. Y hay personas y hay circunstancias. Dios pone todas las cosas para el bien nuestro, pero nosotros somos los que definimos si lo queremos transformar o no, si queremos emprender un camino de cambio o no. Por eso, un líder católico que quiera imponerse sobre sus miembros de comunidad está equivocado, porque la santidad, la conversión, la transformación no se impone. Dios la inspira y nosotros facilitamos esa inspiración, las herramientas y los medios. ¿Quién dice amén a eso? Yes, yes. O sea, usted no va a cambiar a su esposa ni a su esposo. Él cambia solito, pero usted le facilita las cosas. Yes. Amén, amén. Muchas gracias. Vale, hermanos, yo les voy a enviar el taller. Ese tallercito, ese pequeño ejercicio, háganlo. Háganlo usted sabe quién es usted. Frente al espejo, frente a Dios, usted sabe cuáles son sus comportamientos inadecuados, sus rabietas, sus complejos, sus miedos, sus incapacidades, su desconfianza. Todos esos comportamientos que les señalé, que son consecuencia de las heridas de la historia, que son producto de esas heridas de la historia, usted va a identificarlas. Trábajenlas con calma. Mire, un proceso de sanación integral, un proceso de restauración no es a la carrera. Nosotros, como lo dije al comienzo de la clase, estamos facilitándole cosas, pautas, caminos, rutas. Pero un proceso de conversión, un proceso de restauración, un proceso de santidad, es decir, de parecernos más a Jesucristo cada día, un proceso de progreso integral y de trascendencia, es con calma, es tranquilo, no se desesperen. Hay gente que a la semana siguiente, como siguió en sus conductas ahí tan incontroladas, ay, ya, eso no me sirvió, ya, chao, y lo abandona. No, eso es con calma. Un día a la vez, un problema a la vez. Yo he tenido que trabajar en mi imperfección, porque eso era una patología muy fuerte en mí. Yo me sentí incapaz de hacer algo, sentía que lo que yo hacía, decía o mi comportamiento era absolutamente horrible. Y yo fui trabajando cada cosa en su momento. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes dirán, yo soy una persona muy desanimada, a veces me lleno de desesperanza, de desilusión y no, como que no arranco. Pues eso es una realidad, un comportamiento inadecuado que usted tiene que buscar la raíz y la manera de transformar. ¿Amén? Dice Andrea Segura, por favor, si es posible enviarle el material para leer en este puente festivo y hacer la tarea. Sí, perfecto. Yo el PDF como tal lo envío mañana mismo, separo la presentación como tal de la primera clase y les envío aparte en otro PDF para que lo impriman. Ahí sí imprímanlo para que ustedes tengan la posibilidad de ver el ejemplo. Pero hagan por lo menos, esta semana hagan por lo menos un ejemplo. Tomen un comportamiento y trabájenlo. Busquen la raíz de ese comportamiento, las creencias que sostienen ese comportamiento, las emociones, y empiecen a transformarlo, a confrontar esas creencias y a comportar esas emociones, confrontar esas emociones y a ponerle palabra de Dios. Por ejemplo, yo decía, yo soy un inútil. Esa era mi creencia y me incapacitaba para hacer cosas. Y yo después leí en la palabra, eres amado de Dios, eres un consentido de Dios, yo te amé, yo te he puesto mi nombre, etcétera. Yo, uy, Dios mío, esas palabras penetraron mi ser entero. Yo dije, o sea que esas mentiras que me enseñaron en la historia, las transformé. Muy bien, ya para finalizar y poderse ir a descansar todos, dice Blanca, quiero preguntar si los talleres van a ser evaluados por ustedes y si nos darán consejos individuales para mejorar nuestras habilidades. Uh-huh. Y si otra pregunta de Marisabel, ¿es posible tener las grabaciones? Gracias por tu testimonio. Muchas gracias, Rafael y Ricardo, por el tema que hoy, profundo y puntual. Tenemos todos una historia de vida. Eso. Muchísimas gracias. Recuerden, esta semana van a tener el material de la presentación, el taller para que ustedes lo trabajen.
vamos a revisar esta semana todos los trabajos que han hecho. Nosotros aspiramos que lo interesante de los talleres es que ustedes lo hagan, o sea, no piensen en una nota y ya, y no piensen en un certificado al final y ya, sino cómo esos instrumentitos se pueden aplicar a mi vida, porque lo más grandioso de este curso es que ustedes generen un cambio personal porque ustedes lo han decidido. Hay gente que dice, no, yo no puedo hacer nada, no, estoy muy ocupado, saca excusas y justificaciones y se victimiza y dice, no, ok, le respetamos, no se preocupe, siga asistiendo a las clases, no se preocupe. Nosotros vamos a imprimir los talleres, los vamos a ver y por supuesto que les vamos a dar unas indicaciones a ustedes, no una nota, porque no es una nota. Las notas dejémoslo para lo académico. Yo tengo que dar notas en la universidad. Aquí no. Aquí es lo que usted ha permitido que Dios haga en usted. ¿De acuerdo? Pero hágalo. Una persona me dijo, yo no he hecho nada de tareas. Le dije, no se preocupe. Siempre hay oportunidad de empezar de nuevo. Hágala hoy o mañana. Pero intente. O sea, desafíese a usted, intente. Y verá que usted va encontrando nuevos horizontes. Muy bien, mis amigos, Dios los bendiga. Vamos a terminar dándole gracias a Dios y que nuestro descanso de esta noche también nos ayude el Señor a discernir todo lo que hoy hemos recibido y que así sea uno o dos aspectos los pongamos en práctica y los apliquemos de la misma manera. Quiero terminar con la oración, con la palabra que leí al comenzar la oración del libro de Proverbios en el capítulo 4, verso 10 en adelante. Dice la palabra: atiende a mis palabras, hijo mío, haz las tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te haré andar por el buen camino, en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides, ponla en práctica, pues es vida para ti. Señor, te presentamos nuestras vidas una vez más y anhelamos que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a profundizar, a poner en práctica y a descubrir y redescubrir todos esos aspectos y áreas de nuestro ser que han sido rotos, que han sido heridos, que han sido estropeados, para que tu mano poderosa nos trabaje, nos procese por dentro y podamos experimentar de ti la restauración, la sanación y la transformación que cada uno de nosotros requiere para que seamos realmente transformados como líderes según tu corazón. Gracias, Señor, por tu bendición esta noche y la bendición para nuestros hogares, que ellos sean los primeros destinatarios de lo que aquí hoy hemos recibido para vivirlo y expresarlo para tu gloria. Amén. Amén. En el nombre Amén. del Padre, Gracias, del Hijo y del Ricardo. Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ricardo y Rafael. Muchas gracias.